Bueno, bienvenidos a Manos que Encuentran, un podcast realizado por alumnos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes para la Radio María. En este podcast buscamos conocer a jóvenes de diferentes iniciativas sociales y entender qué los inspira, qué experiencias han tenido y qué quieren lograr. Bueno, nos vamos presentando. Mi nombre es Tomás Osa y me encuentro en cuarto año de Comunicación Audiovisual. Yo me llamo María Jesús Díaz y estoy en cuarto año de Publicidad. Bueno, hoy estamos increíblemente contentos porque estamos frente a dos líderes de uno de los más grandes proyectos de la pastoral de la Universidad Católica, el cual literalmente toman la fe y lo construyen dentro de viviendas para la comunidad como tal. Entonces, queremos presentar, bienvenido Santiago, bienvenido Rosario, gracias por estar aquí. Bueno, antes de comenzar y adentrarnos un poco en lo que es Capilla País, me gustaría preguntarle quiénes son ustedes, qué estudian, cuáles son sus hobbies dentro, fuera del voluntariado y de la universidad. Bueno, voy a Por favor, partir. Rosario. Yo me llamo Rosario, estudio psicología en la Católica, estoy en cuarto año y yo creo que hoy me quedo con soy buena para leer y me gusta mucho dibujar, pintar, no sé, me voy por ahí, por la parte más artística. Perfecto. Yo soy Santiago, estudio Derecho acá en la universidad. Dentro de mis hobbies me encanta el deporte en su totalidad. Fútbol, escalar, cerro, me da lo mismo, cualquier panorama que involucre deporte me gusta. Leer y me gusta mucho aprender de cosas que no tenga que ver con mi carrera también. Ah, eres curioso. Muy curioso. Y si se pudieran describir en 3 palabras, ¿cuáles serían? ¿Y qué cosas los mueven también? ¿Y qué cosas les apasionan? Pero más que nada, ¿cómo se escriben en 3 palabras? Dale tú primero. Yo creo que describiría con alegría. Soy una persona muy inquieta, entonces como en constante búsqueda y servicial. Esas 3. Yo me quedaría con sociable, también bastante consciente, en el sentido de que sé cuándo hay que ser serio y cuándo hay que ser un poco más chacota quizá, y también servicial, me quedo con parte con la Rose. ¿Y qué cosas los mueven y los apasionan? Es que yo creo que de primera mi respuesta va a esto, al compartir un poco esta alegría, esta inquietud de los jóvenes y como actuar como de acuerdo a eso, ser agente de cambio. Claro, esta búsqueda constante en realidad de saber quién soy, quién quiero ser, cómo quiero ser. Ahí yo creo que juega un rol fundamental quiénes son tus bases en tu vida, tu familia, tus amigos, tus relaciones en general. Ustedes movilizan uno de los proyectos más grandes de la Universidad Católica, como muy bien mencioné anteriormente. Pero claro, como todo proyecto tiene un inicio. Entonces yo les quería preguntar si es que esto fue una motivación personal, una invitación de algún amigo o una diosidencia, por así decirlo. Entonces, Santiago, por favor. En mi caso, en mi colegio propone una muy buena base de una cantidad de experiencias que te llenan mucho, pero después de la universidad, cuando uno sale y entra a la universidad, en verdad depende de ti. Ya no estás obligado por el colegio, ya te suelta, entonces no es lo mismo. Y en este mundo de proyectos de la pastoral, de la católica, yo entré porque mi hermana se iba de jefa de zona hace 2023 y me invitó, yo estaba ni ahí, estaba así, fui casi, claro, fue como, oye, me falta gente, si queréis súmate, me gustaría que vaya, voy de jefa de zona, y yo decidí acompañarla. Entonces eso provocó que no estaba preparado para nada de lo que iba a pasar. No sabía cómo funcionaba, no sabía qué se hacía, y me terminó impresionando mucho, me cambió la vida en muchos sentidos. Perfecto. ¿Rosario? Yo lo mismo, mis hermanas estuvieron muy metidas en los proyectos de la pastoral hace hartos años igual, así que lo tenía ahí rondando en la cabeza y cuando me llamaron como que no la dudé, estaba demasiado ansiosa y preparada para decir que sí, así que como que lo tenía muy claro. Perfecto. Y ahora, como en un viaje de tiempo, ¿ustedes se acuerdan como su primera experiencia en Capilla País? ¿Recuerdan su primera construcción o su primera zona? Yo, perfecto. Me imagino que no se olvida. No, imposible. Mi primera zona fue en Chiloé,
nos demoramos primero que nada 25 horas en llegar porque Tanto. por dos ferries fue un trayecto terrible. Y era Chiloé, pero así en la punta del cerro. Claro. Que era una comunidad pero que estaba separada porque literalmente era en un cerro, con una vista, eso sí, era una capilla en la playa. Y es impresionante cómo una comunidad se puede unir para sacar adelante un proyecto, sobre todo en 10 días, porque construir una capilla en 10 días, cabe recalcar que es bastante poco. Y nada, lo que más me impresiona es la unión de la comunidad y de cómo todos se ponen a servir en algo, ¿cachai? Claro. O te llevan sopaipillas, o incluso la gente participa en la construcción. Sí. Hasta nos vendieron como boina chilota, entonces, de todo. Del lugar. Es impresionante. Buena odisea en todo caso. Bueno, Sí. Yo me acuerdo, me tocó la primera vez en Totoral, en Puerto Ara, Ujú. y nada, nos tocó harta lluvia, pero no sé, lo mismo. Yo me hacía una idea de lo que eran los trabajos, pero llegar allá y encontrarse con la comunidad que te van contando, no sé, esperan esto hace 15 años, hace mucho tiempo, y se les va iluminando la cara a lo largo de los días porque esto va cambiando y como se va haciendo más real. Así que impactante igual. Me imagino que igual llegan el primer día así como, ay no, ¿qué es esto? Y después una se acopla nomás y se forma una comunidad increíble. sí, a mí la verdad, las veces que he ido, siempre el día anterior me arrepiento. Porque El mal del 2 misionero. de le dicen. enero, tú decís, chuta, recién año nuevo, están todos mis amigos en otra, Claro. y tú te estás yendo a San Joaquín para partir a un viaje. Te da lata, pues, obviamente. Pero te dura exactamente el minuto en el que uno pone un pie arriba del bus y se te acaba. Totalmente. Igual uno podría así decirlo, si es que puedo agregar algo ahí, a diferencia de los amigos que hacen otro tipo de actividades, en el fondo uno termina con el corazón mucho más lleno cuando termina ya Sí. la misión o proyecto en el cual esté sirviendo. Bueno, quería hacerles una pregunta. Para alguna persona que nunca ha oído hablar de Capilla País, ¿cómo ustedes lo escribirían con sus palabras? Rosario, por favor. Yo creo que en primer lugar es un proyecto misionero que busca construir estos espacios de encuentro y llegar a la gente a través de la misión, a través del compartir la fe y como vivir esa alegría juntos. Claro, eso es como en el papel, en la teoría. Pero en la práctica, Capilla termina siendo mucho más que eso, porque por una cuestión de que somos seres humanos y son 30 personas viajando en un lugar específico, empiezan a pasar una cantidad de cosas que son imprevistas, ¿cachai? Entonces, describirlo termina siendo un poco difícil, porque en la práctica termina siendo demasiadas cosas, ¿entendí? Tú vives una cantidad de experiencias que son irrepetibles en tu vida cotidiana, digámoslo así. Muy único. Y ahora investigamos y vimos que el lema de este año fue construyendo nuestra iglesia al encuentro de todos y se sostiene básicamente en 3 pilares, que es oración, comunidad y construcción. Nos encantaría que igual nos explicaran un poco más de eso, cómo se vive cada uno de estos pilares dentro de los días de misión, cosas así. Ya, buenísimo. Voy a partir desde lo práctico. Desde lo práctico, cada cosa tiene su tiempo. O sea, tú te despertáis, tenías un tiempo para hacerte el desayuno, tenías un equipo encargado de eso, después un envío misionero, ahí empieza a trabajarse la comunidad, vaya a construir, estáis construyendo hasta el almuerzo. Es decir, todo tiene un momento y un tiempo durante el día. Pero lo clave es cómo utilizamos ciertos mecanismos para que estos 3 pilares, que están separados, son 3 pilares distintos, terminen siendo una sola experiencia. Y en eso juega un poco la misión durante el día, la formación en la noche, en la construcción, por una cuestión de la disposición y el ambiente que se vive. Todos terminan conversando como de partir desde la familia, te vaya a tu fe, te vaya a tu relación con Dios, te vaya a demasiadas aristas de tu vida que se pueden abordar. Bueno, si les puedo preguntar, por lo más visual que es la construcción, ¿por qué construir una capilla física en 2025? Yo creo que nos llegan muchas inquietudes de ese estilo, de que las personas creen que hay muchas capillas y que como que no es necesario. Y en primer lugar nos tocó hacer un catastro este año de ir desde la región de los lagos hasta la región de Coquimbo, y nos tocó ver
muchas comunidades, por ejemplo en el norte, que no tenían un espacio desde el terremoto del 2015. Porque a pesar de que uno ve por fuera que hay una capilla que se ve impecable, ellos no pueden entrar, no pueden usarlo porque es inseguro la infraestructura. Y bueno, y para el sur también siguen habiendo muchas comunidades que desde el 2010 que están esperando un lugar. Perfecto. Pero yo creo que más allá, una pregunta que me cuestioné mucho en mis primeros trabajos, que decía, ¿por qué una capilla y no sé, una casa? Claro. Como sentís que va a ser más útil una casa para una familia. Bueno, y también el déficit habitacional que hay en Chile. Pero lo que me explicaron y lo que fui viendo en esa experiencia fue que al final la capilla es una casa para toda la comunidad. Claro. Actualmente un problema en Chile es esa como soledad que se percibe. Yo creo que en todos lados, no solo en las regiones más alejadas, pero también en Santiago, que la gente se siente muy sola y crear este espacio de encuentro e ir a buscar a la gente y como darle ese empujón es la forma de que se forme esa comunidad y que crezcan unidos, no solo en la fe, pero como viviendo juntos cada día. Perfecto. Perfecto. Y aparte sabemos que eso no es solo simbólico, sino que también es como un trabajo de arquitectura. Y si se habla un poco más del proceso, ustedes tienen una nueva maqueta que lo hicieron como en un concurso. No sé si nos pueden explicar más de eso, cómo lo hicieron. La Rose es la experta en ese ámbito. Bueno, Capilla partió con el modelo Santa Clara. Fue un modelo que se buscó a través de un concurso de arquitectura de la Católica. Y ese modelo se construyeron 50 capillas. Y esas 50 capillas se entregaron al Papa Francisco en su venida a Chile como simbólicamente una maqueta. Pero después de eso buscaron renovar el proyecto, buscaron renovar el diseño, se volvió a hacer un concurso y salió el modelo San Francisco. Ahí pasaron varios años, pero en los últimos 2 años se adaptó este modelo a que trabajamos ahora con una empresa modular, se llama Furo, y con esta empresa en el fondo el plus que tiene, lo que ganamos con eso es que tenemos mejores terminaciones. Perfecto. Tenemos forrado, sí es más bonita, pero tenemos forrado interior de los muros y del techo. Entonces en el fondo eso le da más calidad a lo que construimos. Buenísimo. Como si les puedo preguntar dentro cuando comienza este proyecto a funcionar en verano, si nos podrían comentar un poco cómo es la transformación de los alumnos, porque claro, todos vienen de carreras súper diversas, de rubros muy distintos, entonces, ¿cómo es la transformación de ellos al final, desde un inicio hacia lo que, bueno, cuando termina este proyecto como tal? Ya, eso es harta pega, como hacer que un equipo de una zona de 30 personas, que es las zonas que están conformadas en Capilla, logre funcionar bien. Y yo creo que la clave ahí está en los equipos que se eligen previamente. Es decir, desde el consejo se eligen equipos de 8 personas, 2 jefes de zona, jefes de construcción, de misión, de formación, y que básicamente el funcionamiento de tu zona, ese equipo incide directamente en cómo se va a desarrollar todo. O sea, imagínate, son 30 personas que van entre primer y cuarto, quinto año de universidad, donde, como decís tú, tenéis millones de carreras, distintas historias de vida. Entonces, sin duda que la conformación de ese equipo es clave para la entrega y la disposición de cada voluntario en la zona. Y aparte, si hablan también del segundo pilar, que es comunidad, también tiene mucho que ver con eso, que es como que está a la cara de que es como lo interno, la misión interna que de ustedes de formar comunidad, cómo también se forma en tan poco tiempo, porque ustedes tienen el equipo. ¿Y qué hacen específicamente como para que se forme y sea un grupo también tan agradable y se tenga una confianza que en verdad en tan pocos días es increíble? Sí, eso es brígido porque uno vuelve como a su casa después de que se termina todo, y tú de verdad crees que pasaron 3 meses. O sea, son 10 días que son intensos, y yo creo que de eso parte todo. Uno vive días en los que estáis sobreestimulados todo el tiempo, te dormís con 15 monos en tu sala, ¿cachai? Claro. Te despertáis y tenés que ir a hacer un desayuno a las 7 de la mañana para 30 personas, si es que te toca. Estáis todo el tiempo con gente, conversando, viviendo cosas. Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver
que como uno se dispone de estos trabajos, uno siempre va como con su mejor cara, Claro. con su mejor disposición. Entonces, eso genera un ambiente demasiado rico y demasiado necesario, que propicia mucho este desarrollo de buenas relaciones entre las personas. Y como para introducir también, las formaciones de la noche son muy importantes también. Yo creo que ese es el punto de inflexión máximo en donde uno termina como de ver el alma de las personas, qué es lo que piensan, su historia. Eso te une demasiado. Perfecto. Bueno, si les puedo preguntar, cuando finalizan las semanas que van desarrollando Capilla País como tal, los vecinos y claro, la prensa local siempre terminan muy agradecidos, muy entusiasmados por ello. Yo les quería preguntar cómo es que se manifiesta ello, cómo es ese encuentro de agradecimiento con las personas a las que ayudan ustedes y claro, si es que ustedes van a construir para ellos o con ellos. Nosotros la invitación que hacemos siempre a construir juntos, en el fondo no sirve de nada que vayamos a hacer este espacio físico si la comunidad no se reactiva, si no se involucra, y en el fondo a eso apuntamos y con la misión también a unirse con la comunidad por este proyecto. Y si vemos eso, si vemos la actividad, si vemos ese gozo, esa energía en la comunidad, como que tenemos esa certeza de que cuando nosotros nos vayamos después de los 10 días, como esa comunidad va a seguir creciendo, va a seguir formándose y como nuestra misión es el inicio cuando llegamos, pero después se mantiene. Perfecto. Y yo creo que, no sé, cuando nos vamos, cuando dejamos la capilla lista, la gente ahí ya nos cree que podemos hacerla en 10 días. A mí me ha tocado por lo menos una comunidad que era muy dispersa, muy lejos de las casas, y que llegaran buses con gente a recibir esta nueva capilla, esta buena noticia que tenían. Y nada, la cara de alegría, la esperanza, que te agradecen un montón, pero sobre todo te prometen que van a estar ahí y después te van mandando fotos que la van pintando, la van arreglando, claro. la van cambiando. En el fondo la capilla es de la comunidad y no hay nada más rico que ver cómo va creciendo. Perfecto. ¿Y Santiago, tú tienes alguna otra historia de cómo te recibió una comunidad o cómo la ven después, así como, ya está terminada la capilla? Sí, en el verano de hecho. En el verano me tocó ir de jefe de zona a capilla, me fui a Temuco, a una población que se llama San Pablo, son unas 1000 casas que hizo el Estado en 2015. Y necesitaban un salón parroquial, lo construimos y durante todo, yo siempre me he preguntado mucho lo que decía la Rose antes, como de por qué una casa, por qué no una capilla, o sea, por qué una capilla y no una casa en realidad. Y también constantemente la duda que siempre está ahí de qué es la fe, qué es Dios, si es que existe. Entonces, cuando me pasó que estábamos entregando el salón parroquial el último día y cuando vi toda la comunidad reunida, hasta los perros llegan, entonces yo dije, es que esta cuestión no puede no ser real. Claro. O sea, si es que esto no es real, me da lo mismo incluso. O sea, este ambiente se vive solamente acá. Es la única forma de poder palparlo y decir, Padre, en verdad la entrega y la disposición vale la pena. Perfecto. Bueno, el Papa ha dicho en varias ocasiones que en las misas de envío invita a ir a las periferias y difundir el Evangelio como tal. Mi pregunta en torno a cómo ustedes ven esto en la práctica, de ir a las periferias y qué significa para ustedes. Bueno, en primer lugar yo creo que uno se enfoca en la parte física, el ir a las periferias, ir a donde más lejos, donde no conozco, esas comunidades más aisladas, más, en el fondo un poco más solas. Y por un lado está eso, como que nosotros podamos llegar hasta allá y ayudarlo a tener ese empuje, a tener ese impulso, pero yo creo que hay otro lado que es las periferias espirituales, yo creo que se podría decir, que es más fácil servir, ayudar o como ir a las personas que están más cerca o esas comunidades que ya las ves formadas y entonces uno se suma un poco. Pero yo creo que el desafío está en ir a esas personas que están más alejados, que quizás todavía no conocen a Cristo, y cómo llego yo, cómo en el fondo los llamo para que se sumen a esto, porque como
en el fondo conozco todo el bien que hace, todo el sentido que le veo, entonces cómo puedo ayudar a más gente a llegar a esto. Y hablando de la espiritualidad, ¿hay algunos santos por ahí que inspiren la labor de Capilla País? Bueno, nuestro patrono es San Francisco de Asís. Partió por algo muy puntual. A San Francisco le llegó con un llamado de Dios a reconstruir su iglesia, y al principio él se lo tomó muy literal, como vio una capilla que estaba destruida y la fue a arreglar piedra por piedra, pero como en ese camino fue como dándose cuenta que había algo más allá, como que lo llamaba Dios, que era reconstruir la iglesia, que son las personas. Entonces ahí fue, no sé, reuniendo de nuevo a las comunidades, evangelizando y como armando más la iglesia desde adentro para que el espacio físico se llenara, que es un poco lo que tratamos de hacer como proyecto. Bueno, si pensamos en un santo chileno como San Alberto Hurtado, él decía que él hablaba un poco de comunión con Dios en la acción. Ustedes piensan que al tomar el martillo, dentro de las misiones como tal, ustedes están viviendo como San Alberto Hurtado mencionaba. Bueno, San Alberto era un gallo muy de poner las manos en la tierra, como muy de llevarlo a la acción, al terreno, y yo creo un poco lo que hablábamos antes, como el desprenderse de uno para que el servicio sea como uno ser herramienta, uno entregarse. Yo creo que esa es la clave, el dar hasta que duela, que decía San Alberto Hurtado, es la clave que buscamos, como ir formándonos y ir creciendo nosotros como voluntarios y como Totalmente. Perfecto. Y hablando de eso, más como de Capilla País en sí, ustedes pasaron de ser voluntarios a ser jefes. ¿Cómo fue eso? ¿Qué los motivó? ¿Cómo llegaron ahí? Yo creo que hay muchas razones por las que decidí aceptar este cargo. Primero que nada, es un regalo. O sea, lo tomo siempre como algo que se me está ofreciendo, más como algo que estoy decidiendo. Es decir, si es que se me ofrece, como que siento que tengo que aceptarlo. Claro. Pero no siempre es tan así, porque hayan habido ciertas ofertas parecidas antes y siempre había dicho que no. Pero creo que esta vez sentí que llegó el momento de poner las virtudes que se me entregaron al servicio de los demás. Es decir, algo tengo que hacer con esto que tengo, algo quizás estoy haciendo bien, algo le hace sentido al resto, por ende tengo que ponerlo en práctica y entregárselo a los demás. Me imagino también, Rosario y Santiago, que han habido momentos difíciles, han habido momentos complicados, de frustración, de cansancio, así como no puedo más. Quizá también chocar con realidades diferentes o con familias que han pasado momentos muy duros. ¿Cómo ha sido eso? Es difícil también, porque bueno, una experiencia que nos pasó ahora en Capilla, en el verano, como jefe de zona tenés que hacerte cargo de muchas cosas. Y nos pasó una historia con una mujer que vivía en la comunidad, se llama Iris, que tenía muchos problemas y los voluntarios se empezaban a afectar. Claro. Se conversaba en la noche, se conversaba durante el día. Y obviamente que uno tampoco sería adulto, pero soy un niño también. O sea, tengo la misma edad que los voluntarios, básicamente. Y ahí toca hacerte cargo de situaciones para la cual yo creo que nunca vas a estar preparado y que la única forma como de saber cómo llevarla, cómo sobrellevarla en realidad, es estando ahí con ayuda de tu cojefe. Pero sí, se viven problemas constantemente en la construcción y a nivel comunitario también. Perfecto. Bueno, si les puedo preguntar en esta misma línea, situaciones complejas. Bueno, el Monseñor Celestino Aos motivó a los misioneros, claro, destacando el desafío de amar como cristiano a quienes destruyen nuestras iglesias como tal. ¿Cómo ustedes sobrellevan dicho problema como tal? Porque claro, igual es complejo para un católico ver que destruyen su propia casa, por así decirlo. Bueno, igual nos tocó, cuando fui a mis últimos trabajos, primero a conocer la comunidad antes de que llegaran todos los voluntarios, que ese mismo día habían quemado una capilla cerca del lugar. Y en el fondo es impactante porque claro, uno no se lo espera, uno dice, chuta, yo vengo a construir, ¿qué me da la seguridad que esta capilla... Lógico que no la quemen al siguiente día.
Pero yo creo que tiene que ver como con el perdón. Yo creo que viene muy desde, no sé, no diría la ignorancia, pero desde el no saber, es un impulso el querer destruir algo. Pero saber también que la iglesia no es la parte física, es la parte de nosotros los cristianos. Yo creo que como el mayor dolor que hay ahí es que no haya un espacio para que la comunidad después se pueda seguir juntando. Claro. Porque también nos tocó ver gente que hace años que les quemaron la capilla y necesitan un impulso, necesitan un lugar, porque si no se va perdiendo ese juntarse, ese conocerse, ese ir aprendiendo juntos. Entonces, no lo condenamos, no, pero ¿qué hacemos al respecto? Esa es la pregunta. Claro, no lo dimensionan en su totalidad, sino que se guían por un mero impulso, por así decirlo. Sí, y también me gustaría agregar que hay escepticismo y dificultades que, saliendo como de la órbita de quemar iglesia o del daño físico, también está como el combate, o sea, combate es muy feo, pero cuando no tenías ese apoyo, por ejemplo, de tus amigos o de tus amigos que te dicen consejo un viernes, 4 horas, 5 horas, te empezás a perder cosas o tienes que cumplir con plazos que son muy acotados. Yo creo que el enfrentarse a esas dificultades también es muy importante. Hacerlo desde una parada como de mi camino y no voy a frenar. Bueno, Santiago, Rosario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por su sí a este gran testimonio de cómo construir la iglesia de forma literal y, claro, de forma espiritual como tal. Muchas gracias por habernos visto y habernos escuchado. Nos vemos en otro episodio de Manos que Encuentran. Perfecto. Bueno, no olviden de suscribirse, de darle like y, por supuesto, de comentarnos qué otro tipo de iniciativa les gustaría que abordáramos dentro de este gran programa. Muchas gracias. Gracias.